Ahora, Yocasta, le tenemos un regalo premium de Rey a nuestros seguidores esta noche. Es Efectivamente, un invitado de lujo. efectivamente, sí, tú sabes que siempre nosotros tratamos de tener jóvenes en nuestros programas que estén haciendo cosas interesantes, que estén haciendo cosas productivas, ¿no? Básicamente. Entonces, esta noche vamos a contar con la presencia de Orlando Vera Félix, que es un estudiante de filosofía. A mí me gusta, como él lo dice, estudiante de filosofía dominicano, pero él dice, me siento muy orgulloso de decir que soy un estudiante, porque realmente es un estudiante de filosofía muy aventajado. Es un joven que yo encontré por ahí y me pareció súper interesante y pues también una persona muy dispuesta, muy abierta, que desde que nosotros pues lo contactamos pues dijo que sí y bueno, tenemos ya casi un mes casi hablando y lo tenemos esta noche aquí porque es importante para nosotros resaltar a jóvenes que estén haciendo cosas diferentes para que la gente vea la diversidad que tenemos en nuestro país, la diversidad de jóvenes. Digamos que no solamente tenemos que resaltar uno que otros jóvenes que están haciendo cosas que no son muy buenas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que tenemos que, digamos que resaltar a estos jóvenes que realmente tienen un pensamiento, digamos que de avanzada, muchachos que lo que quieren es, sacar a nuestro país adelante de la mejor manera. Entonces, nada, buenas noches, Orlando, ¿cómo tú estás? Bienvenido, Orlando. Gracias, muy bien, feliz de finalmente ya reunirme con ustedes aquí en Jubilación y nada, emocionado. Qué bueno que ya se dio y nada, me siento muy agradecido de estar aquí presente. Exactamente, pues Orlando, nosotros tenemos la costumbre de conocer a nuestros invitados un poquito más a fondo, que digamos que eso es lo primero que hacemos. Ya sabemos que tú eres un estudiante de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero a mí me gustaría que me hablaras un poquito más sobre ti, sobre tu infancia. Eso nos gustaría, pues siempre nos gusta, por ejemplo, conocer esas intríngulis de cómo este ser humano, cómo este joven se ha formado. Cuéntanos un poco de dónde tú eres, quiénes son tus padres, dónde estudiaste y eso. Claro, mira, mi mamá viene de Barahona, del sur, así que yo soy de los dos lados, yo soy tanto del sur como del norte, del Cibao y sureño. Porque mi Okay. papá es del Cibao, es de Puerto Plata, de los Castro de Puerto Plata, y mi mamá entonces viene del sur, de Barahona, de los Félix. Y yo he ido a los dos sitios, tanto al sur como al norte, pero nací aquí en Santo Domingo, soy de Santo Domingo Este, vivo en Santo Domingo Este, De nosotros. es verdad. Entonces, también pues estoy casado, tengo dos hijos, uno que viene en camino ya, que van a nacer este mes, y, y otro que ya tiene 7 años, se llama Valentín, y el nuevo, el que viene ahora, se llama Dante, y nada, ahí van mis hijos. Yo quisiera tener una hembra en algún momento, pero no sé, ahora vamos a conformarnos con los dos varones. Llegará, llegará, llegará. Llegará en su momento, ¿verdad? Llegará en su momento. La idea de la filosofía, ¿de dónde viene? ¿Viene de alguno de los progenitores? No sé. Mira, mi papá es muy poeta. Eso sí tiene papi. Papi se inspira y no sé qué. Y aunque eso es algo como que una cualidad que tuve poco en tus padres, yo diría, en papi yo sí vi que yo tengo como esa línea de escribir, de que me gusta la escritura. Pero Eh, esa es una rama de la filosofía, está dentro de una de esas ramas, ¿no? Se frizó, parece. no sé si se escucha ahí. Ok, sí, 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 Ok. repite. Estética y esa abarca también la poesía, exacto. la pintura. Bueno, en mi caso, mira que a mí no me gusta tanto la poesía. O sea, no es ni siquiera mi fuerte.
de que, cuánto me gusta leer a los poetas. Para mí, la poesía es muy, muy abstracta y muy subjetiva. Y eso no me gusta mucho de la poesía. A mí me gustan cosas quizá un poco más aterrizadas, aunque puedan ser abstractas, pero acerca de un tema más aterrizado, ¿no? Que todos podamos llegar a él. Mira, me gusta mucho, por ejemplo, la ontología, me fascina la fenomenología en los temas filosóficos, y ya fuera de la filosofía me encanta la política, me encanta las ciencias sociales en general, me gusta muchísimo de alguna ciencia que, bueno, la economía, entre las ciencias sociales. Inclusive pretendo, ahora estoy como en una disyuntiva ahora mismo, porque no sé bien si pretendo como entrar en el área de economía y no sé si hacerlo desde la filosofía o hacerlo directamente desde la economía, como una licenciatura en economía o quizás hacer un máster en filosofía, pero enfocado en economía. Y no sé, por ahí va la cosa. Porque, Orlando, la filosofía abarca casi todo el quehacer humano. Mira, lo abarca todo, yo diría, Sí. porque es que la definición, por lo menos la mía, de lo que es filosofía, es justamente un pensamiento racional sobre todo interés humano. O sea, cualquier cosa que al humano le interese, que le llame la atención, se puede filosofar sobre eso. Y por eso Exacto. tiene filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía de no sé qué, de no sé cuánto, de la poesía, de la estética, etcétera. O sea, tú puedes irte por todo lo que el Lo que conocimiento hace humano, el ser humano, sí. correcto. Y eso dice mucho de la filosofía, porque entonces dice de lo humano que es la filosofía. O sea, el hecho de que sea algo nuestro, yo no sé si los extraterrestres hacen filosofía, pero los humanos sí la hacemos, ¿sabes? Yo no sé si ellos harán filosofía aquí en su planeta, pero aquí algo que sí es de nosotros, que sí es endémico de nosotros, es justamente la filosofía. O sea, hay mucha gente que me critica y me dice como que, ¿y para qué yo voy a estudiar filosofía? ¿De qué vive un filósofo? Sí, esa es una pregunta importante. Y precisamente porque es importante la filosofía, Yocasta. Sí, mira, yo siento que el problema es que, y a esa gente que me dice eso, yo le digo, estudia filosofía y lo vas a encontrar. Claro. Porque el detalle es que la filosofía nos ayuda en gran parte a hacernos mejores preguntas. Hacernos mejores preguntas. A veces quizá no a conseguir la respuesta, pero a llegar a mejores preguntas. Y yo siento que cuando la gente me pregunta de que, mira, ¿por qué estudiar filosofía? Es porque se está adaptando o se ha adaptado ya al sistema en el que vivimos, un sistema totalmente utilitarista, donde, por ejemplo, si yo trabajo, no sé, si yo soy escritor, ¿verdad? Es porque escribo. Si soy pintor, es porque pinto, ¿no? O sea, hay una utilidad para todas las cosas que uno va haciendo, directa y quizás hasta económica, y se vea la cosa en base a eso. Y si no tiene una utilidad económica o material o directa así, pues entonces no sirve de mucho. Y a eso yo le hago entender de que, mira, no todo se debe de medir con esas pautas, porque si a eso vamos, entonces imagínate tú como presidente de un país, o gobernante, rey de un país, en ese país, ¿de qué te sirven los viejos? Exacto. Económicamente no te sirven de nada, en cambio tú gastas dinero en ellos. O sea, la utilidad de una persona adulta, vieja, es muy mínima, ¿no? Es como extraña en el sentido económico, si lo estamos viendo del lado utilitarista. Pero, sin embargo, todos estamos rodeados de algún viejo, que puede ser mi abuelo, puede ser Pero mi en el sentido ideológico, entonces tienen una alta utilidad por la Claro, experiencia que han adquirido. en la crianza a mí me crió mi abuela, en mi caso, Sí. ¿sabes? Porque mis padres estaban trabajando y no podían estar conmigo todo el día, así que mi abuela sí podía. O sea que hay una utilidad de esto, pero quizás no sea tan visible, ¿no? Como las otras, si te concentras en esas, ¿sabes? En el Exacto. caso de la filosofía sucede algo muy parecido.
esto es un problema que les digo, no es de ahora, ¿eh? Desde el principio de la filosofía se vienen preguntando lo mismo. Y no es de Pero, aquí del país. Eso pasa en todos los países. está bien, pero gracias a su práctica tenemos, digamos que mejores preguntas y hemos buscado, digamos que mejores respuestas a nuestra vida en términos general, ¿no? Entonces Ay, yo te diría que ha sido el nacimiento de la ciencia. Inclusive exactamente. veían la filosofía como la madre de todas las ciencias. Y es que, en cierto modo, los filósofos fueron los que empezaron una forma de pensar sobre algo. Uh-huh. Así que cuando tú vas a ciencias como la economía, te encuentras que el primer filósofo que fue economista, pues era, bueno, depende de quién tú sigas, pero era el creador del libro Riqueza de las Naciones. Eh, y así por el estilo, como que cada ciencia fue iniciada, ¿no? Por un filósofo que comenzó a abarcar ese tema, ¿sabes? O comenzó con alguna idea que después se inspiró en otra, o otro se inspiró para sacar tal cosa. Sigmund Freud, por otro lado, o sea, el mismo Marx, por un lado, fue un filósofo, pero también economista, y todos ellos aportaron a un tema que abrió puertas a otro tema, ¿sabes? Uno que está abriendo mucho ahora mismo es la filosofía de la mente, o al menos así como yo lo veo, y veo que la presencia de Thomas Nagel, que es un filósofo, y sus escritos acerca de la filosofía de la mente se está tomando muy en cuenta para ese tema de filosofía de la mente, pues se está abarcando mucho el tema ahora con la neurociencia. Bien, entonces Sí. hoy los neurocientíficos le agradecen a los filósofos que aportaron acerca de eso, aunque en su momento quizás nadie le prestaba quizás tanta Nadie, atención. ¿Sabes? y no lo entendía Es porque eso probable. de la filosofía de la mente no es nuevo, eso es viejo. Así es. Pero que ahora, como tú lo expresas, ha tomado como un nuevo giro por eso de la neurociencia. Digamos Mira, que te lo comento utilidad, ¿no? como, Es como más sí, utilitaria. exacto. Te lo comento como lo mencionó Aristóteles, si mal recuerdo. Él decía que en una sociedad donde todo el mundo se prestara por un servicio utilitario, ¿no? Del utilitarismo que vemos hoy, no sé, vamos a decir, uno es zapatero y el otro es cocinero y el otro es lo que sea, va a llegar un punto donde si la sociedad llega a un equilibrio económico, ¿no? Si la sociedad eh, puede darse el chance, ¿no? De tener un respiro económico, entonces comenzará a hacer filosofía. En algún punto el ser humano comenzará a hacer filosofía, comenzará a filosofar acerca de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que ha visto, etcétera. Entonces, es como algo que se da naturalmente en nosotros los humanos, que llega a cierto punto donde comenzamos a hacer filosofía. Señores, no, digamos que esa es como una pequeña introducción de todo, digamos, de nuestro tema central, porque esta noche es algo que te voy a confesar algo. Este tema surgió o sea, la idea de este tema me lo dio mi hijo. Okay. Mi hijo me dijo, pero acá, mami, tenemos un programa de juventud, pero nunca hemos definido, nunca hemos como que pensado en qué es juventud, dónde viene, o sea, ¿por qué no? Entonces, incluso hicimos un esquemita hace un tiempo. Oh, sí, vamos a preguntar esto. Y hicimos una cuantas cositas ahí, digamos que ese tema lo puso él. Y precisamente nosotros tenemos acá un tema de juventud y realmente uno no tiene a ciencia cierta de dónde viene. Y una de las preguntas era esa, porque mis hijos pues, son medio filósofos. Entonces digo yo, paren, que me van a volver loca. Entonces me dice, ¿de dónde viene la juventud, mami? ¿Por qué de tal edad a tal edad? ¿Por qué tomaron esos parámetros? Como Son esas filósofos. preguntas que uno como que no la tiene clara, ¿no? Y, por ejemplo, vuelvo y te digo, como estabas diciendo, digamos que los filósofos nos ayudan a conceptualizar las cosas y a darle como el carácter en La determinado mayéutica momento. era que estaba fundamentada en preguntas. Eso, sí, eso es correcto. Más bien sería el método socrático. O sea, Okay. para corregir eso rápidamente, es que se le duele decir mayéutica al método de Sócrates, pero realmente el método se llamaba
el método de Sócrates. La mayéutica era la tercera parte del método. Y sí, Porque me iba imagino a Ángel, preguntándole a Yocasta, ¿por qué esto? Y lo otro, ¿y por qué lo otro? Porque, Y ¿verdad, ella, Yocasta? me tienes loca. Digo yo, párate, ya, no me preguntes más nada y párate. Ya tú sabes, entonces, bueno, entonces vamos a hablar de eso, pues de eso es básicamente lo que queremos hablar. Sí. Y la primera pregunta, ¿de dónde viene esa palabra? Mira, antes de responderte, primero mandarle un saludo a tu hijo, a tus hijos, que lo hicieron así, muy bien hecho. Ciertamente eso es parte del quehacer filosófico, preguntarse el concepto, ¿sabes? Y en nuestro país, sinceramente, yo veo esa falla en muchos de nuestros estudiantes. En la universidad es muy común encontrarte con estudiantes que no saben conceptualizar nada. O sea, tú le preguntas, ¿y qué es la verdad? Y yo sé lo que es la verdad. O la verdad es lo que no es mentira. No, pero tú no me puedes responder con el antónimo, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Dime qué es la verdad. Bueno, la verdad es, no sé, ¿sabes? Como que no saben conceptualizar de lo mismo que hablamos. O sea, que si se encuentra con un Sócrates por ahí, no, ¿tú me entiendes? Se va a tornar bien difícil la conversación. Por eso mismo, porque a veces hablamos de cosas que a veces ni siquiera sabemos o no sabemos siquiera cómo conceptualizarlo bien, ¿sabes? Hablemos del Estado Dominicano. Ajá, pero ¿y qué es el Estado? ¿A qué es lo que tú le llamas Estado? ¿A qué te refieres con eso? Entonces, cuando hablamos de juventud en acción o juvenacción, a mí me pareció muy bueno cuando tú me lo propusiste eso, porque dije, mira qué bien, eso va a ser justamente trabajar el concepto juventud, ¿no? Y para ello, pues, para conceptualizarlo bien, yo diría que tenemos que definirlo. ¿Qué es la juventud? ¿O qué es eso a lo que nosotros le llamamos juventud? Y yo traté de buscar lo que otros filósofos habían dicho al respecto y me encontré con dos libros que me llamaron mucho la atención. Uno es de Simone de Beauvoir, que es La vejez, el libro La vejez de Simone de Beauvoir, es como una especie de ensayo que ella hizo. Y otro es el de Jean-Jacques Rousseau, que es Emilio o de la educación. En ese libro de Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau, se trata mucho el tema de la juventud y muestra la juventud como de la forma en la que yo la defino. La juventud en sí, una etapa. Eso es, una etapa. Una etapa que dependiendo del estado en al que pertenezcamos, el país al que pertenezcamos, pues lo divide en ciertas edades, ¿no? Le pone que si juventud es desde los 12 hasta los 30 y no sé qué, o desde tal edad hasta no sé cuánto, pero eso dependerá de a qué tú te refieras con juventud. Porque, ojo, que le podemos decir joven, y mira, es que es joven a un niño, o a un bebé, o a un adolescente, pero también le decimos joven a un adulto, y hasta a un anciano. O sea, el concepto abarca muchas cosas. Lo que te dice a ti que es una etapa, sí, pero una etapa que se caracteriza por unos rasgos. ¿No? Hay unos rasgos en la juventud que te dice eso o esa esa cosa, ¿no? Es joven. Es joven. Pero, ¿entiendes? Entonces, una cosa, si te debo interrumpir. Sí. ¿Son rasgos biológicos o rasgos, digamos que de pensamiento? O sea, muy bien, muy bien. ahí. Yo diría que psicológico. ambos. Sí, yo diría que ambos. Son tanto unos, vamos a decir, unos rasgos que pueden ser biológicos a cierto punto, claro, pero también que entrarían en la parte, ¿no? Como social, cognitiva de la persona, ¿no? De que no solamente se define como algo físico, ¿no? Que tú puedas mostrar que soy joven porque mi rostro es joven, sino que soy joven porque mi actitud es como la de un joven, ¿me entiendes? Entonces, entrando en esa parte, me gustó mucho cómo Simón de Beauvoir abarca el tema de la vejez, porque entonces la vejez sería lo contrario de la juventud. Y al entender lo contrario, pues tú puedes entender quizá más un poco de lo que es la juventud. A mí me gustó mucho es cómo ella lo define, porque ella dice
cosas que son muy conocidas para nosotros hoy, aunque lo escribió hace mucho tiempo, pero todavía el día de hoy se aplican. Y es que ella define la vejez, en cierto modo, como algo, al principio por lo menos del ensayo, como algo negativo, como algo feo o algo que la sociedad no le agrada, que le huye, que lo ve como malo, que no sé qué. O sea, si te fijas, hoy en día tú le dices a, no sé, a tu tía cuarentona y le dices, tía, ¿cuántos años tiene? Y dice, hey, no me pregunte eso. ¿Eh? No me pregunte eso. Tú no me puedes preguntar mi edad, es un secreto de Estado, mi amor. Pero es interesante que hay una moda en nuestra sociedad de que a la mujer no se le debe preguntar su edad. No, chacho. ¿Me entiendes? O sea, es interesantísimo eso. Y te preguntas entonces, ¿y por qué? Pues es como que le estamos huyendo a esa etapa de la vida que también se llama vejez. Le huimos a eso. Y si te fijas, lo único positivo que resaltamos de la vejez es cuando es uno de los resultados que tiene la vejez, que la vejez da experiencia, ¿no? Ya tú has vivido un tiempo y obtienes experiencia. Y cuando el viejo se comporta como alguien experimentado, cuando el viejo se comporta como una especie de superhumano, de que se mantiene un dominio sobre sí y es controlado y no sé qué, entonces a ese lo admiramos. Ese decimos, ese viejo es una persona de admirar. Y pero no, se cree joven, ese viejo se cree joven. Ajá. O parece joven. Exacto. Pero actitudes, no. Y no te hablo de actitudes, por ejemplo, se banales, sino, por ejemplo, una persona activa, una persona que está siempre dando ideas, una persona que está con entusiasmo. Si es una persona de cierta edad, ¿no? Digamos que de los 60, 50, por ahí uno dice, uno lo califica como un viejo joven, ¿no? Sí. Orlando, incluso, y perdón, hay jóvenes que tienen actitud de viejo. De viejo. Hay exactamente. Que parecen de 80, de algunos de 80. Sin y ahí podríamos señalar uno de los rasgos de la juventud, que es la vitalidad. Esa vitalidad, si tú la demuestras aún estando viejo en cuanto a edad, ¿no? En cuanto biológicamente viejo, pues entonces tú sigues demostrando vitalidad y eso te hace ver joven y la gente lo nota y dice, oye, pero está duro todavía y se mueve y no sé qué y no sé cuánto. Entonces eso te agrega algo de juventud. Sin embargo, otro rasgo de la juventud es la inexperiencia, ¿sabes? Entonces a los jóvenes se nos señala como personas que no sabemos, como los que no tenemos experiencia, o somos tontos a veces, nos dejamos dejar por el impulso, ¿sabes? Porque tenemos esas cualidades ligadas a la juventud. Entonces la vejez sería entonces lo contrario. La vejez sería la experiencia, la madurez, la calma, el no accionar así de inmediato. A veces se le juzga al viejo por no accionar en sí. Si tú te fijas, todos los cambios sociales que han tenido nuestras sociedades se ha dado justamente por jóvenes. Por los jóvenes, efectivamente. O sea, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, la imagen que tenemos de Juan Pablo Duarte, de aquí, que lo tenemos a Juan Pablo Duarte hecho un viejo en esa foto. Exactamente, y tenía 21 años, tenía apenas 21 años. Era más joven que yo cuando hizo la independencia. 25 años. Creo que él era el mayor. Creo que era el mayor de todos, pero no llegaba a los 30. No, Orlando, ¿y el concepto de juventud es contemporáneo o es antiguo? Exacto. Bueno, mira, no, es sumamente antiguo. Obviamente no se ha dado desde el principio, desde la primera vez que un humano pisó la Tierra. Hemos visto, ¿no?, el resultado de la juventud y la vejez. Hemos visto esa diferencia entre uno y otro. Yo no creo que sea nada de que contemporáneo. Lo que sí estamos haciendo hoy es que nuestros viejos de hoy se están volviendo más jóvenes. Eso sí, eso sí tenemos. Y no me refiero a un sentido de que, bueno, están haciendo ejercicio y se están ayudando. Hay un podcast de Jordi Wild, no sé si lo han escuchado, The Wild Project. No. Y en ese podcast él invita al doctor J.L. Cordeiro, que es un venezolano, nació en Venezuela, pero español al mismo tiempo. Okay. Y este señor es un ingeniero que él habla acerca de cómo
él cree firmemente que los seres humanos nos vamos a volver cada vez más jóvenes y vamos a vivir eternamente. Inclusive la forma en la que él lo define es que él va a vencer la muerte. Biológicamente. O sea, sí. Y eso existe ya. Él lo dice por ciertas cosas que un premio Nobel en medicina hizo. Es que este señor, un japonés, él pudo hacer que un tejido, un órgano que tiene sus células ahí, tomó unas células viejas y esas células viejas las convirtió en jóvenes agregándole 4 genes. Y al convertirle en joven, pues él pudo ver que él puede hacer que un humano, ¿no? Eso fue en el 2007, ojo. Él lo hizo en una rata, pero pudo ver que una rata bien vieja, ¿no? Al agregarle esas células nuevas y convertirla en células jóvenes, pues la rata se rejuveneció. Y ahora podía vivir por más tiempo. Imagínate tú. ¿Ah? Las células digamos que se restauraron. Sí, y es que el detalle es que nuestras células van muriendo a través del tiempo. Claro. ¿Sabes? Entonces, obviamente llega un punto donde mueren totalmente y ya tú estás muerto también. Pero ¿qué pasaría si las células siempre se rejuvenecieran y se mantuvieran ya tú te rejuveneciendo? ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Una cosa que yo quiero perdón, Rafa, antes de que hagamos nuestra primera pausa, ya tenemos casi 30 minutos hablando. Dale. Yo quiero retomar, porque tú hablaste de 2 pensadores que fueron Simón de Beauvoir, y Jean-Jacques Rousseau. Entonces, ¿qué dijo Jean-Jacques Rousseau de la juventud? Sí, bueno, mira, en ese libro de Emilio de la Educación, él justamente habla acerca de un joven llamado Emilio, donde él expone cómo debe ser educado un niño. ¿Cómo debe ser educado un niño? Te mencioné que la educación es una etapa en la que algunos la encierran en edades, pero también en cualidades, ¿no? Hay unas cualidades que pertenecen a la juventud. A mí lo que me llamó la atención del libro de Rousseau es que él enfatiza lo importantísimo que es la educación durante la juventud. ¿Sabes? El papel tan sobresaliente que tiene la educación en la juventud. Él habla mucho de una educación libre, de libertad. Y eso es de entender porque en el contexto donde él vivió, que fue antes de la Revolución Francesa, pues obviamente las ideas de libertad, tanto en él como en Voltaire, son muy comunes, ¿sabes? Entonces, pero hoy sería una pregunta que para nosotros hoy en día, ¿qué sería esa libertad de la que él habla? Aunque yo más bien lo veo en que, dale, bueno, sí, vamos a darle buena educación a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes de nuestras sociedades, y eso nos va a ayudar de alguna forma a desarrollar a la población, ¿no? O sea, si hoy sacamos, no sé, damos clase de física, pues obviamente mañana vamos a tener físicos en nuestra población, en nuestra sociedad. Y estos físicos pues se van a dedicar a diferentes cosas, a diferentes ámbitos de la misma física. O la aplicarán a otras cosas, otros quizás no se interesen tanto por la física, pero quizá la liguen con otra cosa y consigan un resultado nuevo. Para darle un ejemplo de eso, hay un físico teórico que hizo un diseño, ¿no? de algo, de teoría científica, ¿no? Y se acercó un médico a viendo el diseño de este físico, y bueno, este médico entonces se ingenió con esto para hacer una máquina que pudiera ver los tejidos del ser humano sin cortarlos, ¿no? Sin necesidad de cortar al ser humano para ver por dentro. Y bueno, y formó lo que hoy tenemos la máquina del MRI, lo que es cuando te meten en la máquina para verlo. Para escanear el cuerpo. Sí, se me olvidó el nombre en español ahora mismo. Bueno, el MRI, ¿verdad? Y la resonancia magnética. Exactamente. Que bueno, ya para, digamos que pasar a nuestra pausa. Mira, hay una definición de educación que a mí me gusta mucho, sí. que es que la educación es un proceso que, digamos que transforma al ser humano de su estado natural a uno en vivir en sociedad y para la sociedad. Y yo realmente, a mí me gusta mucho eso, y yo acuño mucho ese pensamiento por ejemplo, uno de esos filósofos que a mí me gusta. No te voy a decir que yo soy una pero sí, me gusta mucho Jean-Jacques Rousseau, o sea, me gusta mucho su pensamiento, y eso es el asunto de la libertad. Y la pregunta
voy a dejar digamos que una pregunta en el aire para empezar con esa. Es, efectivamente, cuando tú acabas de decir que a los jóvenes hay que educarlos, ¿verdad? Para que puedan construir una mejor sociedad. Entonces, sí, digamos que yo creo mucho en eso y digamos que este programa se ha hecho con ese objetivo fundamental. Entonces, vamos a dejar esa pregunta, digamos que para que tú la contestes más adelante y ver un poquito ya, digamos que traspolar ya a nuestra vida contemporánea y a nuestro país, un poco en qué están los jóvenes y qué podemos hacer para que, ¿verdad?, esto avance. Rousseau estaría feliz de saber que Jubiacción existe, entonces. Así es. Pues vamos a dar una pausa y regresamos en breve.